Buenas amigos y amigas, camaradas todos, ¿qué tal estáis? Hoy vengo aquí porque os voy a hablar de un tema muy interesante. Os voy a hablar de cine, pero de cine socialista. Así que quedaos conmigo porque seguro que os vais a llevar más de una sorpresa. Adelante. Bueno, y ahora antes de empezar os voy a tocar una partitura de una banda sonora que seguro que es conocida por todos y es una de las más fáciles, por no decir la más fácil de todos los tiempos. A ver si la reconocéis, a ver si reconocéis cuál es. ¿Sí? ¿Qué? Pensáis que es la partitura de John Williams, ¿no? De Tiburón, pero realmente podríamos decir que es la partitura del capitalismo de todos los días, ese sistema opresivo que está al acecho para cazarnos. Bueno, quitando chistes malos, aparte, estamos aquí para hablar de cine. Pero de cine socialista. Os voy a hacer un top 10 de películas socialistas. No sabéis lo que cuesta hacer eso. Como sabéis, en general el cine está repleto, el cine, las series de televisión, etcétera, está repleto de productos capitalistas, de productos pro sistema, de productos de derechas, los videoclips, las películas, los cortos, los mediometrajes, las series, los videojuegos. Yo me he dedicado mucho tiempo a estudiar la industria cultural y sé de qué hablo. Yo me especialicé en el caso de los videoclips, pero evidentemente como profesor de arte y de comunicación audiovisual, cultura audiovisual y como doctor en sociología y comunicación, pues tengo conocimientos y es parte de mi área del estudio y por tanto quiero comentaros un poquito sobre eso. Sin embargo, hoy no me voy a centrar en cómo funciona la industria capitalista. Sí, os voy a dar unas breves pinceladas para que entendáis por qué no hay más cine socialista o pro trabajadores, pero nos vamos a centrar en ese top 10 de películas socialistas que algunas puede ser que las conozcáis y seguro que muchas de ellas no. Son películas no solo que tengan un mensaje pro obrero, sino que tengan un final positivo, como que el final te den ganas de luchar, no te deprima. Porque el cine burgués es especialista en hacer películas que tratan de temas obreros, que tratan de temas de revolución social y darles un aspecto, un final sumamente deprimente. Hay muchos ejemplos de ello, seguro que si lo pensáis os daréis cuenta. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay una película que me gusta mucho, que es Billy Elliot, ya sabéis, ese niño que quiere ser bailarín, de clase trabajadora, su padre y su hermano están luchando en la época de Margaret Thatcher contra la privatización de las minas y al final la película acaba mal porque cuenta un hecho histórico donde se privatizaron, donde los mineros perdieron y el único final positivo, digamos, es el individual, ¿no? Que el chaval consigue ser un bailarín profesional. De eso hay mucho. ¿Por qué? Porque es como la lucha colectiva, se puede hablar de ella, pero siempre que fracase, y la cuestión al final es lo individual, lo positivo. Eso es lo máximo que la industria cultural permite, ¿no? En su mayoría de veces. ¿Por qué? Porque evidentemente una película de cine que puede costar, por ejemplo, en Hollywood 80-90 millones de dólares perfectamente de promedio, evidentemente eso es un dineral, ¿no? Entonces esa inversión requiere capitalistas, peces gordos muy importantes, sistemas de distribución multinacionales muy importantes, porque si no hacen la película pero nadie la ve, como ahora veréis en algunas que os voy a citar. Entonces es una industria controlada absolutamente por la clase capitalista, donde controlan muchísimo el mensaje de las películas, que no se salga un ápice de lo que ellos quieren contar. Por supuesto que tenemos películas y series woke, ¿no? De ideología woke, que es una ideología postmodernista procapitalista, es parte del sistema. Bolleras, maricones, travelos, marimachos, transformers y ¿pero tú qué eres? Disidentes todes, ¿vamos a encontrar la forma de ser libres o vamos a quemarlo todo? Igual que es de una ideología de derechas, que
No hay mucho así claramente de derecha, pero al final sí que lo hay en el sentido de que todas promueven valores capitalistas, individualistas, egoístas. Sin ir más lejos, para que veáis que no os miento, pensad en una película que hablen bien de los sindicatos, pensad en una película donde el protagonista sea de clase obrera y al final salga bien, que no sea un drama. Pensadlo porque es muy difícil de encontrar. Es muy difícil que encontréis este tipo de películas. ¿Por qué? Porque ya os digo, saben a partir de que se consiguió el derecho al voto de la mayoría de la población, saben que el control ideológico es fundamental por los medios de comunicación y por las industrias culturales. Si queréis, un día hago un programa de esto más tranquilo, de cómo funciona la industria del cine, cómo se toman las decisiones, cómo todas las películas necesitan la luz verde de los directores, de las distribuidoras, de las productoras de Hollywood, cómo se necesita esa luz verde de Hollywood, que de facto es quien controla la producción audiovisual mundial. Lo tenemos a China, pero bueno, ahí es el caso pues del Partido Comunista, etcétera, que tiene sus limitaciones y también sus potencialidades, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso porque China no es el modelo de socialismo que defendemos aquí. Nosotros defendemos un modelo de socialismo democrático, marxista sí, pero democrático también. Mucho más democrático, evidentemente, que la sociedad capitalista, donde no puede existir la democracia. Más allá de una cuestión formal, que evidentemente es mejor que una dictadura, pero bueno, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, aunque hagamos otro programa sobre ellos, si me escribís aquí y me decís que os interesa, por cierto, si os gusta el contenido, darle a like, suscribíos, compartirlo, etcétera. Necesitamos muchos para construir ese socialismo internacional, esa sociedad mejor, postcapitalista. Pero lo que os digo, si os interesa el tema, haré otro vídeo, pero ya sí, no me resisto a recomendaros este libro, Real Power, Hollywood Cinema and American Supremacy. Es el libro como El poder del carrete, ¿no? Donde cuenta los pormenores de muchas películas, cuáles son la economía política del cine americano en Hollywood, y también de CIA in Hollywood, muy interesante, de Tricia Jenkins. El otro es de Matthew Alford, donde hablan in situ, dentro, con pruebas de ese poder, cómo se ejerce. Es absolutamente falso que Hollywood esté controlado por los izquierdistas, como dicen muchos conservadores y muchos liberales. Es absolutamente no conocer la realidad de cómo funciona la industria. La industria es absolutamente capitalista. Fijaos, permitidme una cita que está recogida en este libro de Alford, de Tim Robbins. Veréis lo que dice él. Dice, tú hablas sobre la izquierda hollywoodiense. ¿Dónde demonios o dónde mierda están las mismas personas que están que se vuelven absolutamente locas cuando los animales son sacrificados para experimentos científicos de investigación medicinal? No alzan la voz sobre las vidas humanas que están siendo asesinadas por petróleo, ¿no? Refiriéndose pues a las guerras típicas de Estados Unidos y el imperialismo estadounidense capitalista. Nadie alza la voz, no se mojan en los temas fundamentales, no se mojan con los obreros. Entonces es todavía más difícil haber elegido este top 10 de películas socialistas. Vamos allá. ¿Cómo pueden haber películas socialistas en el sistema capitalista? Pues por fallos. Por fallos, por proezas, son excepciones que confirman la regla y os las he traído aquí. ¿Cuál ha sido el criterio para establecer este top 10? No solo la calidad cinematográfica de la película, no he traído ninguna película mala. Pero lo que os quiero decir que a lo mejor no son obras magnas, porque como tampoco hay mucho cine socialista, algunas son obras maestras, otras son buenas películas y otras son películas que están bien, que son entretenidas y tienen un mensaje muy poderoso a favor de nuestra clase y del socialismo. Entonces ese ha sido el criterio, un poco una amalgama de estos vectores. Así que sin más dilación, comencemos con el top 10. Vamos con el número 10. Bueno, y aunque vamos a hablar de películas de todos los tiempos, voy a empezar con un clásico, una de las más antiguas que traigo de la lista, que se llama La sal de la tierra de Biberman. Esta película de 1954 habla de la lucha de unos mineros en Nuevo México que luchan contra los capitalistas por ciertas protestas sindicales. Es una película muy interesante que habla de la cuestión de la clase trabajadora
cómo se puede desunir según la procedencia de los trabajadores. También en su momento hablaba del tema de la mujer, la situación de la mujer cuando había conflictos, en las huelgas, etc. Es una película muy interesante, nada que ver con el feminismo enloquecido y mainstream de hoy en día. Estoy aquí para prometeros que ni nuestros cuerpos, ni nuestras vidas, ni nuestra forma de follar se arrodillarán ante el sistema cis-heteropatriarcal. Gracias. Una película justa, una película que la ves y te habla de cosas absolutamente actuales, que además te dan ganas de luchar. Una película muy recomendable, que además el film fue perseguido desde el principio. De hecho, apenas encontró salas para su estreno. El director apenas volvió a grabar una película en los años 70 sobre el esclavismo. El productor y varios actores entraron en la lista negra del macartismo. Entonces es una obra de mineros en huelga, de cómo aguantan la huelga pese a la lucha de la patronal contra ellos y cómo acaban uniéndose las dificultades que encuentran. Pero es una película muy bella, con un ritmo interesante pese a su época, etcétera, ¿no? O sea que os la recomiendo fuertemente, además de que incluso el actor fue perseguido, me parece que fue hasta deportado el actor principal. Entonces estamos hablando de una película absolutamente perseguida por la clase capitalista, un regalo de artistas comprometidos con la causa obrera, socialista, que tenemos que ver sí o sí, porque nos habla incluso de problemas del presente con una lucidez increíble. Bueno, vamos a pasar ahora sí a la número 9. Y ahora en el número 9 vamos a hablar de una película muy especial, Wall Street. No es El lobo de Wall Street de Leonardo DiCaprio, una película lamentablemente procapitalista pese a su ambigüedad. Estamos hablando de Wall Street de Oliver Stone de 1987 con Martin Sheen, con Michael Douglas, que por cierto su padre Kirk Douglas hizo una película también reseñable, también muy notable, con Stanley Kubrick en 1960, creo recordar, se llamaba Espartaco, os la recomiendo. No la he metido en esta lista porque acaba mal, acaban todos crucificados, siento el spoiler. Cuenta la historia real de la rebelión de Espartaco, que puso 2 años en jaque al ejército republicano de la Roma antigua. Muy interesante esa película. Pero bueno, vamos con Wall Street. Wall Street cuenta la historia de Martin Sheen, que hace un pequeño joven de clase trabajadora, hijo de un obrero de aviones, que quiere triunfar y quiere hacerse rico, como muchos hijos de obreros actuales que tienen la mente lavada, ¿no?, por el sistema de comida de cabeza del capitalismo y piensan que se pueden hacer ricos, ¿no?, apostando, especulando en bolsa, etc. Entonces él es un agente de bolsa, estudia empresariales o algo así, es un agente de bolsa y se pone al servicio de Gordon Gekko, magistralmente interpretado por Michael Douglas, una increíble interpretación con escenas memorables, un capitalista especulador totalmente autoconsciente y bueno, van pasando una serie de cuestiones. Su padre es sindicalista, el padre de Martin Sheen, tiene unos valores totalmente diferentes a los que su hijo está cogiendo y al final ocurre una cosa muy interesante porque Gordon Gekko, el personaje capitalista, compra, promovido por Martin Sheen, compra una parte de la empresa donde trabaja el padre y ahí pasan cosas, ¿no? Muy interesante, con escenas absolutamente maravillosas de Gordon Gekko dando monólogos, el padre con el hijo, se nota la conciencia de clase, la lucha de clases, maravillosa, os la recomiendo, mucho mejor también que la secuela que luego hizo Oliver Stone ya en el siglo XXI. Esta película hay que verla, tiene un mensaje positivo, un mensaje a favor también en general de los sindicatos, conciencia de clase, muy buena, hay que verla sí o sí. Vamos entonces con la número 8. En la número 8 tenemos una película que la he metido un poquito con calzador porque sí que es cierto, o sea, dan ganas de luchar, pero sí que es cierto que a lo mejor no tiene un mensaje socialista tan claro. Estamos hablando del Show de Truman, una película de 1998 de Peter Weir, con guión de Andrew Niccol, un clásico que ya veremos, que bueno, dirigió, por ejemplo, la más célebre que tiene es Gattaca. Pero bueno, una peli muy interesante, ¿no?, donde está Truman, interpretado sorprendentemente por Jim Carrey, en un papel absolutamente diferente al que acostumbra.
y es un ciudadano, ¿no?, que vive en un reality show y él no lo sabe, un reality show que gira en torno a él. Seguro que muchos la habéis visto, tampoco me quiero centrar más en esta película, quizás es más interesante que me centre en la siguiente, que quizás sean más desconocidas, pero esta es muy buena. ¿Por qué la he elegido? La he elegido porque ese reality show que se forma en torno a él y él no sabe nada, él es una víctima, como tiene como victimarios no solo la empresa capitalista que hace negocio con él, ¿no?, que mete product placement en su vida, que tiene a toda la gente o a mucha gente mirando ese programa basura, como ahora hay tantos otros parecidos, sino porque él llega un momento que se da cuenta de eso y lucha, ¿no?, lucha por salir de ahí. Y es muy muy interesante toda la cuestión de la alienación, toda la cuestión de la representación de la vida mientras tú estás viviendo una vida ajena, mientras la tuya es una basura y no quieres luchar por tener una vida mejor, sino que te conformas con ser un espectador, con el sensacionalismo, con el chismorreo, etcétera, ¿no? Entonces os recomiendo esta película, muy muy buena película, con ritmo, con emociones, te toca, te sensibiliza, empatizas con el pobre hombre que está ahí metido y con una interpretación muy buena de Ed Harris como realizador, director de ese programa infernal donde está metido Jim Carrey, Truman en este caso. Así que os la recomiendo y si la habéis visto hace tiempo, volved a verla porque es muy muy interesante y habla de la alienación cultural, de comunicación, etcétera, de nuestro sistema y considero que dan ganas de luchar cuando la ves y cuando la acabas. En el 7 os traigo otra película clásica, antigua, de las de blanco y negro, pero por una buena razón. Es una película neorrealista, pero no os preocupéis los que hayáis visto el neorrealismo, porque yo quiero traer películas también que no sean tampoco difíciles de ver, ¿no?, que conecten un poco la sensibilidad actual, que no la veamos como algo absolutamente ajeno. Entonces esta película, pese a que es neorrealista, es la menos neorrealista de todas. Es del director italiano Vittorio De Sica y se llama Milagro en Milán. Un film maravilloso de 1951 que cuenta la entrañable historia de Toto, un huérfano de clase obrera que tiene que irse a vivir con gente que no tiene casa en esa Italia post Segunda Guerra Mundial absolutamente destrozada, y se van allí a un terreno que no es aparentemente de nadie, ponen sus chabolas, etcétera, y descubren que tienen petróleo bajo sus pies, ¿no? Entonces ahí ocurren vicisitudes con el terrateniente y capitalista que es dueño de ese terreno, de quién es el petróleo, a qué acuerdos o no acuerdos van a llegar, la lucha con el sistema y con el Estado burgués. Maravillosa, una película maravillosa que nos habla de estructura, nos habla de lucha de clases, también nos habla de emociones, también nos habla de la corruptibilidad del ser humano, también nos habla de cómo cuando determinados trabajadores llegan a un determinado nivel económico se olvidan de su conciencia, se olvidan del altruismo que antes defendían, pero a la vez como otros siguen luchando, y todo con un tono esperanzador maravilloso. Sí que es cierto que la película tiene elementos un tanto fantásticos, pero pese a ello, todos los elementos de realidad que tienen, el maravilloso montaje, lo entrañable de Toto, que es como se llama el protagonista, él es una persona bondadosa que se está preocupando de los demás continuamente, y esa lucha, ¿no?, contra el capitalista. Hay una escena brutal donde van los obreros y los desamparados que viven sin techo a hablar en la oficina del capitalista, que es maravillosa, y luego una serie de escenas que no voy a hacer spoiler. Hay que ver esta película sí o sí, por eso os la he traído a este top 10. Y ahora sí, vamos al número 6, ya vamos subiendo en la lista, esto se va calentando. Os traigo una película muy muy especial, muy especial, de Andrew Niccol, de precisamente el guionista de El Show de Truman, ahora como director, 2011, In Time, no sé si la habéis visto quizá por ahí de rebote, quizás es la película más marxista del mundo en cuanto a que nos enseña perfectísimamente cómo funciona la ley del valor trabajo de Marx. Es alucinante, alucinante. Yo tengo de hecho un artículo donde hablo de cómo esa película se puede, por ejemplo, si estáis en algún, no sé, en algún seminario de introducción al marxismo, etcétera, esa película se puede utilizar como ilustración. Os la aconsejo de verdad, de todo corazón, os la aconsejo, es brutal.
Como película es una película entretenida, no es una gran obra maestra, pero lo que nos enseña a nivel de marxismo, del tiempo, no solo una reflexión anticapitalista y con un final y con un sentimiento que se te queda de lucha, ¿no? De lucha contra este sistema opresivo, pues es increíble. No solo eso, sino que te hace ser consciente de la importancia del tiempo en nuestras vidas, que muchas veces lo olvidamos, y el tiempo somos nosotros. Lo que los capitalistas nos roban es el tiempo, ese plusvalor es el tiempo que nos roban, es tiempo de nuestras vidas. ¿Vale? Entonces la película trata sobre, es un futuro indefinido, donde hay un trabajador que es Will, interpretado, atención, por Justin Timberlake, que lo hace muy bien en este papel. Justin Timberlake, el cantante este de pop, pues él hace de un obrero donde, pues es que en ese tiempo futuro resulta que la moneda de cambio ya no es el dinero en sí, o sea, es el dinero pero se paga con un tiempo que las personas tienen dentro, digamos, genéticamente están modificadas y tienen un tiempo. Entonces cuando llegan a 25 años paran de envejecer y tienen a partir de ahí un año de vida. Claro, si eres rico puedes ir acumulando tiempo y puedes tener cientos de años y miles de años, y si eres pobre vives al día y estás con la soga al cuello, ¿no? No sé si os suena eso. Y hay gente que cuando llega a cero, ¡pum!, se muere, ¿no? Como bancarrota. Entonces, la historia trata de que Will, bueno, os cuento al principio, no pasa nada, hay un rico que se quiere suicidar, Will le ayuda y tal, total, le hace una donación de tiempo y surgen una serie de cuestiones que Will pues sufre, su familia y tal, y entonces quiere vengarse, ¿no? Vengarse de los ricos y se va a su zona, porque además en ese mundo están divididas las zonas según los ingresos, y allí conoce a la hija de un multimillonario. Y ahí pasan una serie de cosas muy interesantes, una película absolutamente pedagógica desde un punto de vista marxista. Os la recomiendo, no sé si la habéis visto ya, pero por favor, si la habéis visto, volved a verla con, incluso si podéis leer mi artículo que os dejaré abajo, volver a verla y constatar toda la pedagogía que tiene esa película desde un punto de vista marxista, desde un punto de vista de ser conscientes del tiempo de nuestras vidas, desde un punto de vista de cómo funcionan las clases, la lucha de clases. Es magnífica, de verdad. En ese sentido os la recomiendo, una película de Andrew Niccol maravillosa. Nuestro número 6. Vamos ahora con el número 5 y ahora nos vamos con la película más antigua de la lista, año 1941, Meet John Doe, traducida al castellano aquí en España como Juan Nadie. Estamos hablando de una película de Frank Capra protagonizada por Gary Cooper y Barbara Stanwyck. Impresionante, impresionante película, brutal a todos los niveles, narrativo, de montaje, el cariño que le coges a los personajes. Cuenta la historia de una periodista oportunista que para mejorar su carrera profesional se inventa el artículo de una persona que dice que se va a suicidar por todo lo que está pasando de la pobreza y todo eso. Entonces esta periodista se inventa una carta que envía un desempleado para conectar con el público y que dice que se va a suicidar por toda la corrupción que hay, por la falta de oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces, ante el éxito de la carta, se inventan al personaje, contratan a un vagabundo y se inventan ese personaje que dice que se va a suicidar. Entonces, a partir de él, hacen una figura mediática y luego descubre Juan Nadie, magistralmente interpretado por Gary Cooper, que está siendo utilizado por importantes magnates capitalistas de los medios de comunicación. Alucinante la película, alucinante el sentimiento. Tiene también una mezcla, porque ocurre en Navidad, parte de la trama ocurre en Navidad. Tiene una mezcla con sentimientos ciertamente cristianos, porque tienen que ver con la igualdad social, con tratar a los seres humanos como hermanos y luchar por una sociedad mejor. Pero la cuestión de lucha de clases anticapitalista está absolutamente marcada. De hecho, Frank Capra tuvo problemas con el macartismo por su sentimiento izquierdista en las películas, ¿no? Magnífica película que además nos puede abrir los ojos de muchas cosas que pasan en el presente. O una historia, un pasado muy reciente, por ejemplo con Podemos, ¿no? Y otros partidos, ¿no? Como son utilizados por los magnates para sus propios intereses en el momento en que interesa dividir la lucha, que interesa llevar a la gente por un sitio u otro. Es una película absolutamente
brutal que os recomiendo que veáis, 1941. Estamos hablando de una película que tiene 82 años, que se dice pronto, 82 años, y que es está absolutamente de rabiosa actualidad. Tenéis que ver las interpretaciones magistrales, un director absolutamente descomunal, pese a que no es de las obras que la crítica considera mayores, de Frank Capra. Es una obra absolutamente deliciosa, magnífica, y os digo una cosa, muchas veces, y esto quiero que os fijéis cuando leáis críticas en, no sé, en Film Affinity o donde sea que leáis, fijaos, muchas veces los críticos del cine son pequeños burgueses que tienen intereses de clase, que tienen una determinada filosofía de vida, y los capitalistas que respaldan esas publicaciones, es raro cuando hablan bien de una película de este tipo, una película, sobre todo actualmente, no las del pasado, que es así, porque ya están desactivadas, la gente no las va a ver, o casi no las va a ver, pero con las películas actuales veréis que cuando hay una película que se moja políticamente, que anima a los de abajo a luchar, a los trabajadores, etcétera, la destrozan, porque son parte de esa maquinaria del sistema burgués, del capitalismo, lo que decía Gramsci, de los aparatos privados de hegemonía. Esa lucha en la sociedad civil de los capitalistas contra la clase obrera. Muchas veces los críticos de cine, sobre todo si están en grandes medios, van a destrozar las películas que tengan un mensaje comprometido socialmente con los trabajadores. Por favor, ver Juan sin miedo, una película brutal, la tenéis que ver. Por favor, verla lo antes posible si no la habéis visto. No os vais a arrepentir. Y ahora nos vamos ya al número 4, estamos prácticamente pisando el podium. ¿Qué película nos encontramos en el 4? Bueno, me ha costado mucho decidir si era el 4 o el 3. Evidentemente esto es una lista. El orden de las películas pues es personal. Quizás en un mes os hubiese hecho un orden ligeramente diferente. Seguro que vosotros me podéis decir películas, dejadlo en los comentarios, todas las que recomendéis. Pero por favor, haced una cosa, si recomendáis películas, recomendad unas que den ganas de luchar, que sean positivas, y otras que hablen del capitalismo y lo critiquen y tal, que eso sí que hay más, pero que el sentimiento no sea tanto de luchar, ¿vale? Y que sea incluso un poco depresivo. Si podéis diferenciarlo en los comentarios. ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál se queda rozando el bronce en nuestro particular podium de top 10 de películas socialistas? Top 10 de películas a favor de la clase trabajadora, a favor de un proyecto de cambio, que den ganas de luchar. Pues ni más ni menos que una película de 2013 de Neil Blomkamp, creo que se pronuncia así, el sudafricano Neil Blomkamp, y protagonizada por Matt Damon. Efectivamente, estamos hablando de Elysium, una película de acción magistralmente dirigida por el sudafricano, donde en un futuro los ricos viven como una especie de satélite cerca de la Tierra está hecha un desastre, más aún que ahora, ecológicamente destrozada, en la Tierra solo viven los pobres y en la clase trabajadora pobre, y en ese satélite viven los ricos. Entonces cuenta la historia de Max, que es Matt Damon, protagonizado por Matt Damon, que es un hombre, es un obrero que sufre un accidente precisamente porque el capitalista le indica al encargado de la empresa que se meta en una situación peligrosa para la cual no tenía protección, y él le dice, pero en serio tal, y dice, bueno, si no lo haces, mañana no tienes trabajo, ¿no? Y a partir de ahí le ocurre un accidente letal, prácticamente letal, le quedan pocos días de vida y entonces se somete a una... a ver, no quiero contar muchas cosas de la película, pero tengo que contar un mínimo, ¿no? Para que sepáis de qué va y si la queréis ver. Entonces conoce un tipo que es un tío que es como una especie de mafioso que lleva inmigrantes ilegales a Elysium, porque ahí en Elysium están muy avanzados y, por ejemplo, hay enfermedades que se curan con como una especie de máquina donde te metes y te reconstituye todas tus células y tal, y te quita el cáncer, te quita todo. Entonces, como Max solo tiene esa oportunidad de ir ahí si quiere salvar la vida, él dice, vale, yo hago lo que quieras. Entonces se somete a una operación donde se hace como una especie de cyborg entre humano y máquina, y luego tienen que ir allí a luchar. Es una película brutalmente dirigida para ser una película de acción. Fue injustamente destruida por la crítica precisamente por ese mensaje tan fuerte, un mensaje absolutamente socialista, de revolución social. El final es brutal, a favor de la sanidad pública universal. Esa película la tenéis que ver sí o sí, la tenéis que ver sí o sí. Os la recomiendo poderosamente. Elysium, de Matt Damon y Neil Blomkamp. Bien, ya hemos llegado al número 3, estamos en el podium
¿De cuál vamos a hablar? ¿Cuál es nuestra tercera película socialista? Pues es una muy desconocida pese al increíble reparto que tiene. Se llama El Atlas de las Nubes. No sé si algunos de vosotros la habréis visto. Año 2012, hermanos Wachowski y Tom Tiger, el alemán, el director de Corre Lola Corre. Ya sabéis los hermanos Wachowski quiénes son, de Matrix, etc. Un peliculón súper épico, protagonizada por Tom Hanks, Halle Berry, Susan Sarandon, en fin, un montón de actores importantes, y pese a ello no se conoce prácticamente esta película. ¿Por qué? Porque es una película independiente, la producción no es de ninguna gran empresa, la distribución corre a cargo de Warner, pero incluso Tom Hanks me parece que fue $1 millón que dio para participar en la producción, para que esa película fuese posible, porque tuvieron que ir cogiendo pequeños productores y pidiendo dinero a distintas productoras porque nadie quería mojarse con esa película, porque es una película magistral donde se cuentan 6 historias a la vez en diferentes tiempos, en pasado, presente y futuro, historias de diferentes personajes que luchan por algo, Es una lucha por la mejora social de distintas formas, toman distintas decisiones y se ve cómo se van afectando, cómo va afectando la lucha que unos hacen en el futuro del otro, y todo contado a la vez. Cuenta la historia de un abogado que participa en el tráfico esclavista en el siglo XIX. Cuenta la historia de un compositor de música que intentan explotar en los años 30 del siglo XX. Cuenta la historia de una periodista que investiga a una petrolera y una empresa que ha construido una terminal de energía nuclear. Cuenta la historia de un editor de libros. Cuenta la historia luego también de un futuro donde hay una sociedad ultracapitalista donde los obreros son creados en el laboratorio, entonces son como otra especie de seres humanos diferentes. Y por último cuenta una historia final, la sexta, donde hay un futuro, después del apocalipsis, de un apocalipsis nuclear, lo que queda de la humanidad y lo que pasa, ¿no? Es muy interesante, creo que es una de las películas que mejor habla de la visión materialista, del materialismo histórico en la historia, de cómo nuestras acciones afectan a las acciones del futuro, cómo nosotros somos el resultado del pasado y la importancia de la lucha de cada uno a la hora de formar un presente y un futuro mejor. Una película que de verdad os recomiendo encarecidamente, dan ganas de luchar cuando ves esa película. Esa película no tuvo prácticamente ninguna difusión, la han destruido bastante, y bueno, os la aconsejo de verdad. Además tiene buenísima en maquillajes, en montaje, en cómo cuentan la historia. Tom Hanks decía que era la mejor y más impresionante película en la que había participado nunca. De hecho, él pone dinero para grabarla, hace un muy buen papel. Además esa es otra, porque los actores interpretan a varios actores en diferentes historias, con un maquillaje excepcional, donde muchas veces no saben ni qué actor está actuando. De verdad os la recomiendo encarecidamente. El Atlas de las Nubes, no os vais a defraudar. Es una película totalmente diferente, una película de cine independiente con un presupuesto muy alto, porque consiguieron ser muchas productoras, apenas distribuida por Warner. Por favor, vedla, porque es muy interesante. Auténtico materialismo histórico, auténtico espectáculo, cine, aventuras, drama, incluso comedia, y una historia que es muy cómica. Os la recomiendo. Y ahora nos vamos a nuestra plata en este top 10 de películas socialistas. ¿De cuál hablamos? Atención, porque esta casi seguro que no la conocéis. Se llama Bulworth, ¿vale? Ahora la pondré por aquí para que la veáis. Bulworth, de Warren Beatty, también con Halle Berry, una de las actrices de la película anterior. Está en las pelis socialistas, no sé cómo, pero ahí está, en las pocas que hay. Increíble película, increíble. Tuvo una censura incluso dentro de la propia empresa que la distribuyó, que hizo que la película, atención a lo que voy a decir ahora, ni se tradujese al castellano. No está, o sea, solo está en versión original, no está doblada al castellano, con toda la basura que se produce, que se traduce de películas de Antena 3 a las 3:30, de todo eso, toda esa morralla que se traduce. Pues esta película con Warren Beatty, con Halle Berry, en fin, con actores oscarizados, ¿vale? No se tradujo, no se dobló, chicos, no se dobló.
Entonces solo la podéis ver en inglés, pero está subtitulada afortunadamente, bendito internet, bendita la gente, gracias de verdad a quien la tradujese, y bueno, quienes no tengáis problemas para entender el idioma inglés, merece la pena. ¿De qué va la película, John? ¿De qué va la película? Aquí os lo digo. Warren Beatty, que además ya sabéis que fue el director de Rojos, de Reds, una película muy interesante. Vamos a ver de qué trata Bulworth, nuestro número 2, nuestra plata. Pues Bulworth cuenta la historia de un candidato a senador demócrata que en sus tiempos fue así más izquierdista, ahora está absolutamente corrupto. Tiene tratos con las aseguradoras de salud, con todas las empresas, va haciendo la ley según ellos quieren, etc. Entonces, harto de la vida, su matrimonio es un fracaso, su hija no lo quiere, harto de la vida, decide suicidarse, pero en lugar de pringarse y hacerlo él mismo, lo que hace es que contrata los servicios de un matón que en un determinado momento, un determinado día, va a llegar a un sitio en avión y lo va a matar. ¿Qué ocurre? Lo va a asesinar. ¿Qué ocurre? Que cuando llega ahí empieza a temer por su vida, entonces se da cuenta de algún modo como que aún quiere vivir, pero está obsesionado, ¿no? Oye ruidos y está pensando que lo van a matar en cualquier momento. Entonces llega un momento que tiene que hacer un discurso, estaba en campaña, y como piensa que va a morir, pues empieza a decir verdades. Entonces es brutal lo que hace, porque comienza a decir toda la verdad. El sistema es una crítica brutal al sistema bipartidista, al capitalismo estadounidense. Es una película claramente socialista, donde incluso se dice la palabra socialismo. El tipo además se le va la cabeza y comienza a hablar rapeando. Luego conoce a Halle Berry, que no se sabe si es la persona que lo quiere matar o no. Tiene unos diálogos, unos raps absolutamente brutales. Le da a todos, a los capitalistas, a la élite judía capitalista que controla una parte importante de Hollywood, a la clase dirigente, los medios de comunicación. Incluso se mete con la población blanca y negra, a la clase trabajadora estadounidense, diciendo: parad ya de dividiros, os están dividiendo las élites, os están dividiendo. O sea, es increíble. Os recomiendo mucho esta película, que además te ríes, es una película con la que te ríes y tiene un mensaje absolutamente socialista. Bulworth, de Warren Beatty, 1998, tenéis que verla, ya es nuestra plata. Corred a internet, bajárosla porque está descatalogada, no hay forma de conseguirla, no sé si se podrá conseguir en inglés en algún sitio, pero por favor, si no controláis el idioma inglés y necesitáis subtítulos, bajadla porque está. Bajadla antes de que no se pueda bajar. Es una joya absoluta del cine, absolutamente censurada, infrarrepresentada por la propia empresa que se supone que la tenía que distribuir. Ve esta película porque es maravillosa. Ya me contaré si os ha gustado, me lo dejéis en los comentarios. Yo estoy seguro que sí. Y ahora sí, chicos, amigos y amigas, llega el momento de desvelar cuál es el número 1 en nuestro top socialista. Pues tachán, aquí va la respuesta: 1999, Tim Robbins, el actor del que hablábamos antes, dirige Abajo el telón. Abajo el telón, chicos, nuestro número 1. Un aplauso. En serio, chicos, esta película tenéis que ver sí o sí. Habla de los años 30 en Estados Unidos, en el periodo de Roosevelt, posterior al crash del 29, anterior a la Segunda Guerra Mundial. Cuenta la historia de un grupo de artistas, trabajadores, etcétera, que van a hacer una obra de teatro. Una obra de teatro comprometida, ¿no? Comprometida con la libertad de expresión, comprometida con la clase obrera, etcétera. Y bueno, surgen diversas vicisitudes con el propio gobierno de Roosevelt, que intenta censurar la obra. También se ve cómo la clase capitalista utiliza el arte para comer la cabeza a la gente. Hay una crítica brutal que no he visto en ningún sitio del arte abstracto, de cómo los grandes magnates promocionaron el arte abstracto en la pintura, algo que no se suele, que el público general no suele conocer. Aparecen diversos personajes históricos como Orwell, como Diego Rivera, como Rockefeller, que se van entretejiendo, se van cruzando. Hay cosas que son históricas, que son reales, como el mural que hizo Rivera, que luego el otro le obliga a destruir. Hay cosas que son inventadas. Es un peliculón brutal de Tim Robbins, magnífico a nivel cinematográfico, a nivel formal, a nivel de contenido, brutal. Sale Rubén Blades, John Cusack, Susan Sarandon, que también sale en El Atlas de las Nubes, nuestro bronce. Pues nada, como os decía, esta película habla de cómo la clase dirigente junto con el gobierno, pero sobre todo la élite del capital, utilizan el arte abstracto lo utilizaron en determinado momento, lo sigue utilizando, de hecho es el que veis en los bancos y en cualquier institución,
para adormecer, para no decir nada, etcétera. Como fue una decisión políticamente consciente. Esto hay trabajos muy serios donde lo dicen, pero yo nunca lo he visto en ninguna película de cine. Aquí sí. Aquí Tim Robbins se moja totalmente. Además es una película que cuando acabas de verla solo te da ganas de luchar, de seguir con esa lucha obrera, con esa lucha por un arte comprometido, social, socialista. Es una maravilla. Además, como película es una obra maestra. Está genialmente rodada, los planos, los movimientos de cámara, el pulso narrativo. De verdad, os la recomiendo. Estamos hablando de cine de peso, de cine comprometido, socialista. Brutal. Evidentemente esta película, pues muchos de vosotros no la conoceréis porque este tipo de películas no se difunden. Como mucho, los grandes estudios, si encuentran financiación, los directores, los productores, etcétera, pues la pueden distribuir, pero no se matan por distribuirla, ¿no? Entonces os la recomiendo. Abajo el telón, 1999, Tim Robbins, el maravilloso actor de Cadena Perpetua. Por favor, vedla, una película de lucha obrera total, de lucha socialista. Y me vais a perdonar, pero voy a hacer un bonus track muy rápido y voy a recomendar un documental súper socialista que se llama Psycho, de 2007, de Michael Moore, sobre, quizá muchos lo habéis visto, sobre el sistema de salud. Y es una defensa clarísima del socialismo en la salud y el socialismo y las empresas públicas, etcétera, contra el capitalismo. Muy, muy buen documental que os recomiendo como un bonus track, porque al final los documentales son también películas, lo que pasa es que son películas de no ficción. Simplemente os doy esa pincelada de documentales porque hay documentales maravillosos. Habría que hablar, ¿no?, de otras películas, hay 1000 películas de las que podría hacer mención, seguro que vosotros también os acordáis de alguna, dejádmelo por aquí en los comentarios. Y nada, chicos, es un placer volver a saludaros. Que sepáis que tenemos que apoyar este cine con arte comprometido, con arte honesto, a favor de la mayoría de la población, que lucha por un cambio, que está gritando, que nos está azuzando por cambiar la sociedad. Algo muy difícil, porque como os digo, el arte de masas está absolutamente controlado por la clase capitalista. Ellos son los que tienen la luz verde, pasa como en la industria musical, igual que en YouTube. Ellos deciden lo que vas a ver y lo que no, deciden cuál es el flujo dominante de la mayor parte de personas. Si queréis que hable de esto también, me lo ponéis en los comentarios. Bueno, y ahora deciros una pequeña reflexión antes de despedirnos. Como habéis visto, es muy difícil encontrar películas socialistas. Puede que conocieseis alguna, pero seguro que no la mayoría de la lista. ¿Qué tenemos que hacer si queremos películas socialistas? Construir nuestras propias industrias culturales, nuestras propias empresas de cine, nuestras propias distribuidoras, nuestros propios cines. Y diré, John, para el carro, estás flipando. Eso se requiere muchísimo dinero, efectivamente. Pero se puede hacer. De hecho, el Partido Comunista Italiano en el siglo XX llegó a producir o a coproducir ciertas películas por todo el tejido que tenía la sociedad civil, partiendo de Gramsci. La Segunda Internacional, el Partido Socialdemócrata Alemán, cuando era marxista, también tuvo un montón de cooperativas de medios de comunicación, etcétera, en Alemania. Podemos hacerlo, tenemos que volver a tener una industria cultural propia, nuestros propios medios de comunicación, que ya no estemos en YouTube, que no dependamos de los algoritmos de YouTube, que sean nuestros medios, nuestra gente, el movimiento socialista, un movimiento socialista abierto, con espacio para la crítica, pero absolutamente distribuido por la sociedad civil, donde tengamos cooperativas de consumo, lugares, ateneos, culturales, en fin, de todo lo que podamos tener, y sobre todo producciones culturales, y para eso se necesita una industria cultural. Empecemos por la música, que requiere de inversión de capital menor, empecemos por editoriales de libros, empecemos empecemos por aquello que el capital necesario sea menor. Pero si alguna vez queremos películas socialistas de verdad, tendremos que hacerlas nosotros, chicos y chicas, amigos, amigas, camaradas, tendremos que hacerlas nosotros, porque ellos no las van a hacer, ellos no se van a disparar a los pies, ellos no van a fomentar la revolución ni el socialismo, jamás. Jamás de los jamases. Como mucho, ahora que no somos tan peligrosos, nos permitirán estar aquí en sus redes capitalistas. Pero os aseguro que si hubiera una revolución en ciernes, seríamos absolutamente denigrados, perseguidos, etc, etc, etc. Por tanto, solo podemos confiar en nosotros y tenemos que tomar el futuro en nuestras manos, y para eso hay que coger el presente, hay que cultivar. Esto es un proceso que va a durar mucho tiempo. Los capitalistas que estén a favor son bienvenidos, pero como uno más, como si fuesen una cooperativa de consumo. Somos nosotros los obreros los que tenemos que liderar este cambio.
Así que nada, tenemos que construir una industria cultural propia y cuanto antes empecemos, mejor, porque si no, el futuro será muy aciago, como está siendo ya el presente cada vez más, como están siendo las nuevas generaciones cada vez más capitalistas, allende los mares, da igual el país del que estemos hablando. Tenemos que fomentar nuestra propia industria cultural socialista e internacionalista. Es el único camino. Sé que es difícil, pero es el único camino. Así que empecemos cuanto antes. Y nada, amigos, amigas, camaradas todos, ha sido un placer saludaros, espero que estéis muy bien, os mando un abrazo muy grande, un abrazo socialista, un abrazo fraterno, nos vemos en el futuro, construyámoslo.